Está bien. ¿Qué negocio Es hacen una ustedes, Morán? Si se puede saber. con mi hermano y mi mamá estamos viendo un negocio de ropa. Mi mamá antes tenía negocio, entonces le iba bien. Se Ya. quiere volver a hacerlo y mi hermano y yo estamos ahí Mi ayudando o hija también empezando también con ello. tenía un negocio de ropa, lo ha dejado ya últimamente porque por la pandemia y todo eso, pero ella hacía estas situaciones de polos para invierno, hacía bastante, hacía. En provincia le pedían bastante para hacer esto. Ah, ella fabricaba. Ella fabricaba, pues. Tiene como 10 Ah, no, máquinas de nosotros solo es para coser, después tiene un buscar taller problemas y bastante vender amplio, nomás nosotros. tiene ahí en su segundo piso. Ah, ya, no, nosotros solo es como compramos, vendemos. Ah, Ah, ustedes compran y venden nada más. sí, recién hemos empezado. Entonces estamos empezando recién. Y por eso Está estoy bien, estudiando está bien. marketing para poder hacer más publicidad. Y al Mm, mismo tiempo también me ayuda para otros trabajos. sí. eh, Pero para ellos poder vendían trabajar como... o sea, ellos vendían full internet, ¿ah? Sí, pues por eso. Por internet Como vendían las cosas. Hacían estoy publicidad, estudiando ahí. hacían, no sé, pero hacían varias cosas ahí con Photoshop, no sé qué cosas hacían allá. Hay que estudiar eso, hay que saber programación y todas esas cosas. Claro, pues por eso estoy estudiando eso. Está bien, está Porque bien. tengo algunos tíos que tienen negocio, entonces ahí nomás ya tengo trabajo para poder hacer Claro, publicidad de sus ahí hacer cosas, su crear publicidad, porque no es páginas fácil, ¿ah? principales. No, no es fácil. No, no es fácil, ¿ah? Pero estoy estudiando uno intensivo básicamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ya. Este, todo de lunes a viernes, de 8 a 6 por 3 meses. ¿Presencial? Virtual. Virtual, ya está bien. Pues Porque ahí ya nada es recién he presencial empezado. ahora, todo es virtual. Todo es virtual ya, profe. Pero por eso es marketing digital, pues. Igual no, Todo es virtual ahora. claro. En eso también, Hasta que en pase esta esta situación, no sabemos cuándo va a pasar, pues. también. Por eso, aquí en este tiempo, acá en casa, he aprendido bastantes cosas. ¿Sí? Hasta electricidad he aprendido. Sí, pero así es, Sí, aquí hay que hacer, mirando, hay que estudiando. motivarse, hay que seguir adelante. Bueno, este, aprendí a hacer cableado de casas, medidores, esas cosas. Mm, Aquí estudiando por internet, mirando cómo se hace y practicando, Está echando a bien, está quemar bien. algunos poquitos. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿A Durán? Claro, no se progresa, sino. Así es, hijo, así es. Profe, ¿y cómo fue el proyecto? ¿Salió buena nota los tres? Sí, está bien, pero falta planos. Por eso ahorita que necesito terminar estas dos clases para que ustedes lo terminen con sus planos. Ah, ya, ya, ya. Ah, verdad, hoy día nos iba a entregar, nos iba a enseñar uno más y después continuar con el Así trabajo, es. ¿no? Pero quiero enseñarle unos detalles ahí que se van a aplicar. Entonces tienen que estar los tres, ¿Ve? tendrían que estar los tres, porque los tres es los únicos que hemos presentado proyectos. Los únicos, ¿ve? Los otros jóvenes creo que han reservado su matrícula, creo. Creo que sí, pues ya hasta el otro año, se Mm, pierde un año. ¿sí, ve? Yo espero nomás esperar tranquilo, no pasar todo este ciclo Sí, y el otro año tengo que volver a sí. recuperar un curso del Ajá, primer ciclo, así es. y ya termino ya. Hola, Yusek. Buenas noches. Profe, Hola, Yusek. ¿Ya estás libre ya para empezar la clase? sí, profe. Ya listo, ya. A ver, miren, ya vamos a empezar ya después, ya, ¿cómo se llama? Atanasio ya se conectará. Mire, lo que quería decirles es esto, mire, ¿ya? Ángulo de salida de la matriz, ¿ya? Esto era lo que quedaba
¿verdad? Por anotar o la clase anterior. ¿Ya? Mire, que el ángulo de salida para toda matriz, para toda placa matriz, va a tener un ángulo acá. Va a tener un ángulo de 1 a 2 grados va a tener. ¿Para qué? Para que al momento de cuando está acá el punzón se introduzca acá en esta cavidad, porque el punzón se introduce de 2 a 3 milímetros, no se introduce hasta adentro para que corte. El punzón se introduce acá de 2 a 3 milímetros, el producto salga con facilidad, no se trabe acá. Entonces, para que no se trabe, se le da esta inclinación, ¿ya? De 2 a 3 grados, para que quede libre. Hay algunos casos, ¿ya? Hay algunos casos que cuando los materiales ya son un poquito gruesos, se le deja una parte plana acá. Un ratito, ya acá. Mire, una parte plana que va desde ese punto a ese punto. Ese punto de acá es una parte plana, ¿ya? Y luego a partir de ahí ya viene el ángulo, ¿ya? Cuando va la parte plana, cuando ya va una parte plana tal como me indica acá, ¿ya? Entonces el ángulo varía de 1 a 3 grados. Se le aumenta 1 grado más, de 1 a 3 grados. Y esta parte plana que tiene acá, vamos a llamarle ya H1, acá, vamos a llamarle H1, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a de 2 a 3 veces el espesor el espesor del producto, o sea, de la tira, ¿ya? O sea, de 2 a 3 veces el espesor del producto. Entre esa dimensión está H1, que esto de acá va a ser igual a H1. Entonces, este H1, vamos a suponer que el espesor de la tira, ¿ya? Es igual a 2 milímetros. Yo esta parte recta, entonces yo lo puedo dejar entre de 4 a 6 milímetros. Porque me dice que está entre 2 y 3. 2 por 2 son 4, 3 por 2 son 6. Entre esos valores yo lo puedo dejar. ¿Ya? La puedo dejar 5 milímetros, 4 milímetros, 4.5 hasta 6 milímetros. Esa parte recta. A partir de ahí ya le hacemos el ángulo. Generalmente nosotros aplicamos esto de acá. Porque la otra forma simplemente es para hacer materiales delgados. Esto no, es para hacer ya materiales más gruesos. Eso era el detalle constructivo que quedaba pendiente para poder hacer o para poder fabricar una placa matriz. Después de ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos ahora que cuando son matrices pequeñas, se hace en dos formas. ¿Ya? Acá, para que el punzón o no haya mucha traba acá, se le hace el agujero acá, cónico, ya, de la medida que se quiere. Ese agujero cónico que ustedes pueden observar ahí, se hace con una broca. Y luego se le pasa un rímer cónico para que nos dé el ángulo que necesitamos. Este ángulo de conicidad, ¿ya? De una conicidad de 1% que viene a ser de 1 a 2 grados. Esa conicidad. Y luego el desahogo para que salgan las matrices, sacar los productos sin ningún problema, se hace con una broca mucho más grande. Profe, Atanasio no puede entrar, dice. Ya ahorita le voy a dar autorización. A ver, Atanasio. No me está solicitando ninguna autorización, Atanasio. Ninguna autorización. Recién hasta acá.
Ya, listo. Hola, Atanasio, buenas noches. Ya. Entonces, detalle constructivo. Una broca con un rímel de acuerdo a la medida y con una broca mayor para que pueda salir el producto con suma facilidad. Otro detalle que es importante. Acá, miren, casi lo mismo, sino que depende del diámetro que va a tener la broca. En este caso, ¿qué se está usando? Un postizo. Miren, todo esto de acá es un postizo, una bocina, cuando se va a hacer una matriz pequeña. ¿Para qué? Para evitar el demasiado uso del material. Simplemente todo este material que está dentro de acá, todo este material es amutic. Y este material de afuera es acero ordinario, un ST37. ¿Para qué? Para evitar el costo ya del material. Eso es en cuanto a las matrices. En cuanto a los punzones, es de la siguiente manera. Observen, tenemos punzones. Los punzones son de acero especial K o amutic, igual que la placa matriz. ¿Ya? Son piezas indeformables. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen tratamiento térmico. Esas piezas tienen tratamiento térmico. Son indeformables. ¿Ya? Son piezas de acero indeformable, templadas y revenidas para que el corte se introduzca en las cavidades de la placa matriz. La placa matriz y los punzones tienen la forma de la pieza, la misma forma, solo que tanto en la placa matriz como en el punzón hay que darle los juegos. Juegos hay que darle para que pueda ingresar. Y esos juegos ya lo hemos visto. Nosotros ya sabemos calcular los juegos, porque eso lo mismo los hemos visto anteriormente. Esto es cuando el punzón es de una sola pieza, forma cuadrada. Esto es cuando el punzón es forma redonda. ¿Ya? Y acá podemos observar, mire, ahí tenemos los punzones templados y rectificados, de diferente forma, como ustedes pueden observar. Punzones de diferente forma. Observen ese punzón, esta forma, esta forma, esta forma, esta forma del punzón, esta forma y esta forma. Quiere decir que los punzones son los que van a dar ya la forma del producto. Mire, y yo no lo mecanizo hasta adentro, sino mire, imagínense, unos 12 milímetros a 15 milímetros suficiente. Porque ¿cuánto se introduce en la placa matriz el punzón? 3 milímetros, un aproximado. Entonces, ¿para qué le vamos a dar? Vamos a mecanizar todo hacia abajo el punzón, ¿no? Simplemente una parte, porque lo que se introduce es 3 milímetros nada más. Mire, punzones pequeños acá, diámetro mayor y el diámetro menor que va a tener acá. Mire, diámetro menor. ¿Para qué? Para evitar que mi punzón no se rompa, no sea tan delgado. Simplemente se le corta un pedacito y ya se empieza a mecanizar. ¿Ya? Para que pueda trabajar. Así se fabrican los punzones. Cuando la forma, hemos dicho ayer que cuando la forma es muy complicada del punzón, se le pone postizos.
Se rompe esa partecita. Entonces simplemente en esa parte nada más yo voy a mecanizar. Simplemente en esa parte voy a cambiar. Cambiar esta parte nada más. Cambiar esta parte. Pero no toda la pieza. A eso se le llama postizos. ¿Ya? Para no estar mecanizando toda la pieza, mecanizo el postizo, saco el inserto y otra vez lo coloco. Para no tener que gastar tanto en la fabricación de esos punzones. Por eso se le llama postizos. Ahora, ¿cómo se sujetan los punzones en la prensa? Se sujetan, o en la matriz, se sujetan de la siguiente forma. Mire, ahí tiene. Sujeción simple. ¿Cuándo se dice que es una sujeción simple? Cuando son matrices de mediana producción. Cuando simplemente el punzón se introduce dentro de la cavidad de la prensa. Acá no tenemos, ¿ya? No tenemos ninguna placa base, ya nada, simplemente de frente. Mi punzón le doy al diámetro de acá y lo ajusto con el cabezal de la prensa. Ya tengo un cabezal, ya un punzón simple. Simplemente acá lo ajusto. Siempre y cuando lo ajusto de esta forma, o sea, de la primera forma que tengo acá, ¿sí? El punzón puede girar un poquito, pero no va, ¿ya? Tiene la misma forma. Se sujeta bien acá cuando el punzón tiene forma ya rectangular, de repente tiene mi punzoncito. Tiene una forma rectangular. Entonces, y es necesario anclarlo de esta forma para que mi punzón no se mueva, no gire y malogre la placa matriz. Entonces, de esa forma lo podemos hacer. De esa forma podemos hacer ya la sujeción del punzón directamente en el cabezal de la prensa. Todo esto que tenemos acá es el cabezal de la prensa. Toda esta parte de acá. Cabezal de la prensa. ¿Ya? Toda esta parte de acá. ¿Ya? Ahora, puedo sujetarlo. En caso de que se compliquen malas cosas, también lo puedo sujetar de esta forma. Acá. De esta forma lo podemos sujetar. Con cabeza remachada. Acá, con esta cabeza, que se le llama cabeza remachada. ¿Ya? Cuando mi punzón acá, esto viene a ser lo que nosotros conocemos como el punzón. Esto viene a ser el punzón. Ahí tenemos el punzón. Esta placa de acá viene a ser la placa, acá, placa, ya portapunzón, que nosotros lo conocemos, ya. La placa portapunzón. Esta placa de acá viene a ser la placa, ya, la placa sufridera que tiene el punzón acá. Ya. Esta placa de acá viene a ser la placa sufridera. ¿Ya? Algunos le llaman placa choque. ¿Ya? Esto hemos dicho que viene a ser la placa portapunzón que tenemos acá. ¿Ya? ¿Por qué placa portapunzón? Porque está sujetando el punzón, ¿ya? ¿Ya? Portapunzón. Ahí tenemos la placa portapunzón. Y acá tenemos el punzón. Para que no se salga al momento de perforar, cuando acá tenemos dos movimientos, ¿ya? Uno es cuando mi punzoncito baja, realiza el corte. Y otro es cuando la matriz sube, para poder desplazar la tira de corte y hacer el otro corte sucesivo.
Bien, en ese transcurso produce una fuerza. Naturalmente que la fuerza mayor es acá, cuando baja el punzón y corta el material. ¿Ya? Pero al subir también hay una fuerza, porque el punzón entró justo y se ajustó ya en el agujero que hizo la tira de corte. Entonces también, para que el punzón no se quede en la parte superior y no suba con el cabezal, se ha dispuesto que se hagan un ratito, ya, que se hagan esas partes que se llama acá ya como un remache que se le hace para que el punzón no suba, no se quede en la parte de abajo y pueda subir con el conjunto superior de la matriz. A esto se le llama ya, se le hace un rebaje con la lima ya, y luego a la placa matriz y luego al punzón se le empieza a golpear con el martillo para formar una cabeza. Ya, y esa cabeza es la que va a estar acá. Ya no va a permitir que el punzón suba. Ya. Hay otros casos. Mire, esto de acá es el material. El material realmente que va a hacer el corte, que va a realizar el corte interior, o sea, este corte de acá. Ese es el material. Este otro material que tenemos acá es una bocina nada más, que puede ser de otro tipo de material. De repente es un acero trafilado, ¿ya? O es un bonificado. ¿Para qué? Para que sirva simplemente como soporte y evite que el soporte, que el punzón se pueda doblar hacia una parte. Entonces también lo hacemos así. Para esto, si este punzoncito que tenemos acá ya se gira, no interesa porque tiene la misma forma, es redonda. Pero acá se interesa porque es un cuadrado el que tenemos acá. Y si el punzón se gira un poquito, ya no va a coincidir con el agujero de la placa matriz y por lo tanto se va a romper el punzón. Entonces para eso a este punzón hay que hacerle ya unas ranuras o colocarle una chavetita para que el punzón no gire. ¿Ya? No gire por el efecto del troquelado, porque él hace golpe al cortar, ¡pum, pum, pum! Baja. ¿Ya? Entonces, y vibra la máquina porque está haciendo un corte. Entonces, para eso es que se le pone una chavetita en ese extremo. O de repente un pin se le pone y estabiliza la cabeza del punzón. Ya no gira el punzón. ¿Ya? Entonces, esas son las formas constructivas que se hacen al momento de fabricar la placa matriz y el punzón. Miren, como está en este caso, por ejemplo. Mire, esto es redondo. No me interesa que mi punzón empiece a girar. Exagerando, pero no me interesa. Que por efecto de corte gire un poquito. Este material, voy a hacer un cuadrado acá. Este cuadrado voy a realizar. Entonces, sí me interesa que el punzón esté en una sola posición. ¿Con qué lo hacemos? Hacemos un canal chavetero acá. Un canal chavetero. ¿Ya? Y luego con la fresa o con la lima, con la limadora, le hacemos un rebaje acá a esta cabeza que tenemos acá. Un rebaje. ¿Ya? ¿Para qué? Para que al momento de colocar la chaveta impida que gire el punzón. Queda estable y ya permite que este cuadradito que tenemos acá se introduzca en la matriz sin ningún problema y evitamos que gire.
una forma constructiva de los punzones. De esa manera se van sujetando. Otra forma que tenemos acá es la siguiente. Ahí tenemos. Ya, miren, con cabeza. ¿Qué placa es la que tenemos acá? Mire, placa superior, placa sufridera, disculpen, placa portapunzón, placa sufridera y placa portapunzón. Miren la forma, cómo está mecanizado los sistemas de fijación para los punzones. Simplemente un rebaje que va a llevar acá. Acá lo hemos avellanado para que el punzón se estabilice, ¿ya? Mediante este rebaje que tenemos acá. Hacia acá, ¿qué hemos hecho? Esto es con una placa extractora que luego vamos a explicar. Pero acá está la placa. O sea, es una placa extractora que al bajar el punzón, esa placa se levanta hacia arriba. Y está comprimida por un resorte que tenemos acá. Entonces esa placa, ya, para que el producto no se quede acá, simplemente lo expulsa nada más. Por eso se llama placa extractora. Miren otra forma de colocar y sujetar el punzón. Mediante una tuerca que tenemos acá. Mediante un buje que ya lo hemos visto anteriormente. Mediante una bocina y un perno que ya hemos visto anteriormente. Diferentes formas de mecanizar la cabeza de los punzones para que no se salgan al momento de regresar, levantar el cabezal móvil al efectuar un proceso de mecanizado. Miren, otra forma, punzón con un panzador que lo tiene posesionado. Yo no quiero que gire el punzón. Simplemente con un perno Allen lo ajusto, le hago una pequeña acá, ya le hago una pequeña ranura o un agujero donde voy a colocar la cabeza del punzón con el perno Allen bien sujetado ahí. ¿Ya? Y para que no gire, tenemos un pasador acá. Y evitamos que gire nuestro punzón. Y con eso solucionamos ese problema de fijación del punzón. El más común, el más clásico es. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Otro tipo de sistema de discusión del punzón es este que tenemos acá. Cuando son punzones grandes. Por ejemplo, acá, este es el punzón. Este de acá es mi punzoncito. ¿Ya? Estos pines que tenemos acá son los que tienen acá, pasadores, pasador. ¿Ya? Y esta figura es mi punzoncito, que está cortado. Es de esta parte de acá. Tengo dos pernos que van a pasar y van a estabilizar la máquina. El punzón ya con la placa portapunzón. Tiene que estar bien fijos para que no permita que gire a un lado o a otro lado. Cuando los punzones son grandes, entonces nosotros vamos a trabajar así. Miren, pasador, perno y perno. Son punzones grandes, pues. Tienen una gran base de apoyo. Entonces podemos trabajar de esa forma.
Eso era en cuanto a los detalles constructivos. Detalles constructivos ya del punzón, placa matriz. Mire mi punzoncito. Ahí está. Perno acá y el pasador acá. Ahí tenemos. Pasador. Tornillo de fijación. Y de esa manera se trabaja. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo claro? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O todo claro? Los escucho. Todo bien, profe. O sea, el punzón, esto, la parte de arribita antes de entrar va recto, el doble o triple del espesor Tiene del que tener producto. un sistema de fijación para que el punzón no se salga al momento de que se Exacto. levanta el cabezal de la prensa. Y con el Y cabezal de después la un prensa ángulo de salida. levanta Y después ya al ya. punzón y no se quede abajo. Ese ángulo Claro, de y después tiene salida, que tener un ángulo de 1 a 3 así grados, es, de ¿cierto? 1 hasta 3 grados, esos ángulos de salida. Cuando es parte, Ya. cuando no tiene esa parte recta, la placa matriz, se le da de 1 a 2 grados, menos se le da. Cuando va a tener la parte recta, la vida que se le llama de la matriz, porque esa matriz se puede estar rectificando constantemente, ¿eh? Se le acabó el filo de la matriz, ya no corta bien, hay que rectificarlo. Se manda a rectificar, se saca el conjunto superior y el conjunto inferior y se rectifica. Se rectifica la placa matriz y el punzón y quedan Ya, como profe. filo nuevo. Y empieza a trabajar otro tanda más. Otra vez se deterioró el filo, se averió el filo porque se produjo 100.000 piezas. Hay que ya nuevamente se rectifica el punzón y la placa matriz para que tenga filo. Y otra vez Sí, empieza otro proceso de mecanizado. Esta vez es el punzonado o el troquelado. ¿Ya? Entonces, siempre no vayan a pensar de que la matriz ya se hizo y quedó eterna, ¿no? Hay que afilarla de vez en cuando. Hay que afilar el punzón y la placa matriz. Claro. Entonces, todo claro. Listo. Ya. Un ratito. PowerPoint. Acá tenemos 8 elementos de retención. Listo. Un ratito, déjenme buscar este otro PPT. No, 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 no. Acá estamos mal. ¿Ven la pantalla? Se ve. ¿Jóvenes? Sí. Listo. Mire. Acá tenemos. ¿Qué vamos a ver ahora? Seguimos viendo detalles constructivos, ¿ya? Detalles constructivos.
¿ya? Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Punzoncito, el punzón. ¿Qué tenemos en la parte de abajo? ¿Ya? Un ratito. Ya, listo. Miren, esta parte de abajo y esta otra parte de abajo. Esos son pilotos centradores que van juntamente con el punzón. Acá. Este es el punzón. Y acá va nuestro punzoncito. ¿Ya? Estos pilotos centradores nos van a permitir centrar la placa matriz. A pesar de que tiene el tope la placa matriz, ya nos va a permitir esto de acá. Acá está. ¿Ya? Primero, ¿qué voy a hacer? Primero, cuando avanza mi matriz, hace agujero pequeño. Y luego avanzó, hace agujero grande. Ahí tenemos, agujero grande. Pero mientras tanto, este agujero pequeño que hizo acá, cuando avanzó para poder realizar este agujero grande, con este piloto centrador yo lo centro. Baja este punzón un poquito que tiene juego los lados laterales para que pueda correr la tira de corte. Entonces este punzón se introduce acá, en este agujero ya perforado. Una vez que lo centró, recién baja el punzón grande. Porque este piloto, que se le llama, va juntamente con esta placa matriz. Entonces baja este piloto, este agujero ya está hecho, lo centra, por eso está una parte cónica así, se centra y recién corta esa parte que tenemos de acá de nuestro punzón. Toda esta parte y toda esta parte de acá. Ya cortó. Esa es la función del piloto centrador. Los pilotos centradores son pernos, ya por lo general son pernos, que permiten posesionar la tira de corte ya perforada dentro del agujero de las piezas a cortar, cumpliendo las tolerancias exigidas. Generalmente, para estos pilotos centradores se emplea acero plata, ya que debe ser templado y debe ser revenido. Porque se hizo el hueco pequeño, ya lo centra. Lo centra y luego baja el punzón. Este hueco ya está dado, ya está hecho. Baja y ¡pum!, corta el otro punzón. Esa es la forma que trabajan los pilotos centradores. ¿Ya? Así trabajan los pilotos centradores. Concluyendo, entonces, la función del piloto centrador tiene por finalidad posesionar la tira de corte ya perforada en el centro de los agujeros de las piezas a cortar. ¿Para qué? Para cumplir con las tolerancias exigidas. Que el diámetro interior sea concéntrico con el diámetro exterior. Sea concéntrico. ¿Y para eso qué se necesita? Se necesita que este diámetro sea igualito al diámetro de acá que tenemos. Igualito. Entonces, aparte de que ya tenemos el paso de la matriz, entonces, piloto centrador. Se introduce en este agujero, lo centra bonito y ¡pum!, baja el otro punzón. Baja el punzón de recorte. Y ya con garantía ya quedó este diámetro interior con relación a este diámetro exterior, quedaron posesionados o centrados. Ya, es así como se trabaja como trabajan estos pilotos centradores. ¿Cómo lo hacemos?
¿ya? Acá nuestro piloto, dependiendo del tamaño, entra con ajuste, ¿ya? Y mediante un perno lo enroscamos en esa parte exterior de acá. Otras veces entra con el ajuste de apriete que tenemos acá. Ajuste de apriete. Así que el punzón tiene que entrar con ese ajuste respectivo. Y naturalmente hay que hacerle este agujero, porque basta que se deteriore este punzón, porque este punzón va a estar centrando el agujero con respecto al agujero interior con respecto al agujero exterior. Se deteriora, entonces se cambia. Metemos un pin acá en este agujero, con un martillo sacamos ese piloto centrador y colocamos otro que nos hemos hecho. ¿Ya? Entonces ya está centrado. ¿Qué más tenemos? Pilotos centradores, mire. Llega piloto centrador, es un agujero, es un eje sólido, le hacemos su rosquita acá con su tuerca. ¿Ya? Y para que no moleste a la placa superior, le hacemos un alojamiento. ¿Para qué? Para que se pueda esconder la cabeza de la tuerca. ¿Ya? Entonces también puede ser de esa forma. Entonces, y acá está funcionando. Punzón del agujero. Acá está nuestro piloto. Nuestra tira está avanzando en esa posición. Así está avanzando la tira. Entonces, punzón, piloto centrador y luego toda esta forma que va a tener el punzón para que corte. Ya, profe, entonces por lo que entendí es, en la máquina cuando funciona primero pone el piloto centrador, después le pasa el punzón y después lo corta. Así es. La función que tiene el piloto centrador es para centrar el agujero, para que salga el agujero concéntrico con respecto al diámetro exterior del producto. Esa es la función del piloto centrador. Guiar los punzones ya en el centro de la tira ya perforada para que salga concéntrico con respecto al diámetro exterior. ¿Se dan cuenta? Entonces de esa forma trabaja. Acá tenemos otra forma de piloto centrador, miren. ¿Se dan cuenta? Mire, este es mi producto. Y con estos pilotitos yo estoy centrando. ¿Ya? Yo estoy centrando el producto. No necesariamente tiene que estar en el centro del punzón, sino acaban a un costado. ¿Qué significa? Que le hemos agregado 2 punzones más, le hemos agregado. Observen ustedes, le hemos agregado este punzón y le hemos agregado ese otro punzón. Y sobre esos punzones hemos puesto nuestros pilotos centradores. Estos 2 punzones, primero, esos pilotos se encargan de centrar la pieza que va a ser perforada. Toda esta pieza que va a ser perforada. Ya tiene, ya el punzón tiene esa forma, pero estamos utilizando 2 pilotos. Pilotos fijos a la placa portapunzón con cabeza remachada que van acá. Se emplean cuando las piezas a fabricar no tienen agujeros. Los pilotos deben colocarse lateralmente sobre la parte no cortada de la tira de corte. Esa parte de acá. ¿Para qué? Para que encentre a la tira de corte. Otra forma de hacer el piloto, de un piloto. ¿Ya? ¿Y cómo se hace un piloto? Ahí está.
Profe, entonces en toda matriz sí o sí tiene que haber un piloto. Claro, tiene que haber un piloto, pues, de todas maneras, dependiendo de la precisión de la máquina. Si se va a hacer una matriz para una arandela cualquiera, no se le hace. Dependiendo de la exigencia de las tolerancias que pide esa pieza, se le hace pilotos centradores. Si no pide tolerancia, entonces no se le hace. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la tolerancia que está pidiendo la pieza, se hace el piloto centrador. Y acá está su norma. ¿Cuánto debe ser? Aquí está la normalización de este piloto centrador. No se hace por hacer, sino también está de acuerdo a una normativa. Ya les he dicho, matricería, casi todo está normalizado. Es cuestión de aplicar la norma y cuestión de aplicar ciertos procedimientos de fabricación. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Ya, Ciertos profe. procedimientos de fabricación. ¿Consultas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿O todo claro? Estas de acá son las piezas que se hacen, son los pines centradores, los pines que van al costado de los tornillos para que la pieza no se estabilice. De tanto golpe, de tanto corte, la pieza se va moviendo y el tornillo se va aflojando. Entonces para eso van estas clavijas que tiene acá, estos centradores, estos pines centradores, ya que mantienen tanto al conjunto superior como al conjunto inferior de la matriz estabilizada. Entonces así va colocado. Estos son los pines. Y todo está dentro de una normativa. Ya hemos visto el diámetro. ¿Un pasador cuánto es? Diámetro mayor del perno, diámetro nominal menos 2.